Bien, señores, pasamos ahora al comentario de hoy y le cedemos la palabra al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días de nuevo a los amigos televidentes que nos siguen a través de este programa. Miren, la resolución del Tribunal Constitucional ha traído un avispero en el país, sobre todo en el sector religioso. El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Morel Diplán, acaba de dar una declaración diciendo que las agencias, que las instituciones dominicanas están siguiendo una agenda internacional para legalizar la homosexualidad en el país. Y él se refiere básicamente, aunque no lo menciona en su declaración, a esa resolución del Tribunal Constitucional que despenalizó la práctica homosexual en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Él dice, Monseñor Diplán, que esa resolución y esa tendencia que él ve a legalizar la homosexualidad riñe con nuestras costumbres cristianas de un país cristiano y que la República Dominicana tiene características especiales con relación a los demás países. Y yo le agrego que es verdad. Es verdad lo que él está diciendo en el sentido de que nosotros somos un Estado laico, ¿verdad? Aparentemente. Es decir, que permite todo tipo de religión desde el punto de vista legal. Y nuestra Constitución así lo consigna. Sin embargo, esa condición de Estado laico se contradice con nuestros símbolos patrios, que, como ustedes pueden ver en el escudo nacional, se identifica claramente una religión, con la cruz y con la Biblia que está en el centro, queriendo decir que nosotros somos una nación cristiana. En ese sentido no seríamos laicos, sino cristianos, porque así lo identifica. Y la mayoría de la población también profesa la religión cristiana. Entonces, en el cristianismo, sobre todo el catolicismo, se condena la práctica homosexual. Aunque el Papa anterior, ¿verdad? el Papa Francisco, fue flexible en ese aspecto, diciendo que también los homosexuales, los que practican el sexo con el mismo género, tienen la posibilidad de ir al cielo y de profesar la religión, el cristianismo, y que no debe haber ningún tipo de discriminación con relación a ellos. El Papa fue un poco flexible, pero la Iglesia Ortodoxa católica todavía mantiene como uno de sus postulados la lucha en contra de la homosexualidad. Y en ese tenor es que se pronuncia el Monseñor Morel Diplán, de que él ve una tendencia de las instituciones dominicanas a seguir esa agenda internacional de legalizar y permitir la homosexualidad. Yo pienso que ante esta situación, el Estado Dominicano, sobre todo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la persona de su comandante en jefe, que es el presidente de la República, debería no solo dar una declaración con relación a esta resolución del Tribunal Constitucional, sino establecer ciertas normas administrativas en las Fuerzas Armadas y en la Policía que garanticen ese principio de no de condena a la homosexualidad, sino del principio de que en esas instituciones se va a respetar o se va a mantener una práctica que no fomente ese tipo de relación. Porque ahora la gente lo que piensa es que ahora en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, en su seno, se va a proliferar la práctica del sexo del mismo género, y que incluso la gente piensa, la figura que tiene en la cabeza es de que ya en los cuarteles se van a practicar ese tipo de relación. Y no necesariamente tiene que ser así. La policía y las Fuerzas Armadas, por la vía administrativa, pueden establecer reglas para evitar ese tipo de relación. Y yo creo que en esa tendencia que debe ir, no solo una declaración, sino una disposición del Ejecutivo para que la gente esté clara de que esta resolución del Tribunal Constitucional no significa un fomento, un incentivo del país a las prácticas homosexuales. De manera que ahí está el reto. El presidente
pienso que hoy, en la semanal, ¿verdad?, que la hace todos los lunes, deberá referirse a ese tema porque el tema está realmente caliente. Y la iglesia está de frente, opuesta a esa resolución que no se puede devolver, porque ya el Tribunal Constitucional, de manera, yo diría, hasta racional, lo que hizo fue poner esas leyes que existen en la policía y en la Fuerza Armada, ponerlas a la par con las leyes nacionales que no prohíben la práctica homosexual. Lo único que ahora hay que dar una señal de que esa resolución no necesariamente va a incentivar ese tipo de práctica como afirma el arzobispado de Santo Domingo, sino que es para evitar la discriminación, pero que en la Policía Nacional y la Fuerza Armada se va a regular eso por la vía administrativa. Esa es la recomendación que nosotros hacemos a las Fuerzas Armadas y sobre todo al comandante en jefe de ellas, que es el presidente de la República. Bueno, entonces tú me pasas a ver la pelota, como dicen. Adelante, Miguel, con tu comentario. Sí. Yo creo que sí, que eso que tú planteas es una salida que pudiera, vamos a decir, armonizar las distintas posiciones que hay. Pero no hay duda de que las iglesias y amplios sectores del país, pues, rechazan la cuestión del homosexualismo o lesbianismo, que en caso de mujeres. Bueno, con relación a yo quiero decir dos cosas muy breves. Primero, el gobernador del Banco Central, Valdés Alviso, ha resaltado la capacidad de la economía dominicana para generar divisas y ha dicho que en este año 2025 el país, por diferentes vías o conceptos o renglones, va a generar divisas al final del año por alrededor de 46.000 millones de dólares. Que los renglones principales que conforman esos 46.000 millones de dólares son 14.900 millones provenientes de exportaciones, ¿verdad? Ingresos por turismo, 11.200 millones. Remesas, 11.700 millones. Fíjense que las remesas superan en 500 millones de dólares al turismo. Y es un dinero, digamos, gratuito, o sea, que no tiene costo, porque es un aporte, es un regalo, es una donación que le hacen los familiares, la diáspora a sus familiares acá. Y habla de que la inversión extranjera, por ejemplo, alcanzó los 4.800 millones de dólares, cubriéndose un déficit de 2.5% del Producto Interno Bruto. De modo que estos datos macroeconómicos revelan que realmente estamos frente a una economía que, a pesar de los pesares, a pesar de la situación de decrecimiento que ha tenido, ahora apenas, creo que va a llegar a un 3%, según escuché por ahí, pero con razón a un 5% que ha sido el promedio en los últimos 50 o 60 años, está muy por debajo, ¿verdad? Pero a pesar de ese decrecimiento de la economía, sin embargo, fíjense el aporte significativo en divisas en el año 2025, rondando los 46.000 millones de dólares. Entonces, usted diría, pero con datos así, el país debería estar, haber menos pobreza, deberían haber menos problemas de servicios de salud, de la misma educación, etcétera, de caminos, de carreteras. Sin embargo, sabemos los niveles de precariedad que hay en este sentido. Por eso yo digo que el crecimiento es necesario, imprescindible. Eso es lo que el presidente quiere lograr, un crecimiento, duplicar el Producto Interno Bruto del país y llevarlo para el año 36, ¿verdad? De manera que cada dominicano pueda tener ingresos per cápita, no real en el bolsillo, sino el per cápita, dividir la producción total entre los 10 millones de habitantes. Él quiere que eso llegue a unos 22.000 dólares al año.
Sin embargo, todo eso será posible siempre y cuando ese crecimiento importantísimo, como hemos dicho, pueda derramarse, pueda distribuirse, que es el gran desafío, señores, de nuestra sociedad. Que el crecimiento se convierta en desarrollo, porque no necesariamente crecimiento significa desarrollo. Desarrollo podemos verlo cuando ya la gente comienza a vivir en viviendas más dignas, cuando ya el 50% de la población no tenga que ir al monte. De manera que me place ver estos números que ha esbozado el gobernador del Banco Central, pues digo, caramba, si estos números se tradujeran en desarrollo, es decir, en beneficio colectivo, qué distinta sería la sociedad dominicana. Vamos a hacer una pequeña pausa, Héctor, y venimos de inmediato.